Bienvenidos al paradigma del replicante. El día de hoy voy a hablar sobre la alienación. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cuándo podemos hablar de alienación según los términos del paradigma del replicante? En términos generales, la alienación es un estado por el que una persona se siente separada, distinta o extraña consigo misma, con sus semejantes, con la sociedad, incluso con su trabajo. Es una forma de pérdida de control sobre los elementos mismos de la vida, sobre su identidad, sobre su trabajo, sobre sus habilidades, sobre su competencia para asociarse con otros, incluso con el sentido mismo de la vida. Por eso no es un concepto único, sino más bien un metaconcepto que ha sido tratado por distintos pensadores, por distintas disciplinas de las ciencias humanas y por diversas corrientes filosóficas. Así entonces, por ejemplo, para el marxismo y para las corrientes socialistas en general, la alienación está asociada con la pérdida que el trabajador siente por su trabajo, porque se desconecta de éste, ya no controla lo que produce, cómo lo produce, ni qué precio o qué valor tiene su trabajo. Para Hegel, en cambio, la conciencia se aliena de algo que ella misma ha creado, ya sea porque comienza a sentirla como externa, como ajena, como contraria. Y considera Hegel que este no es un fenómeno necesariamente negativo, sino que hace parte del tránsito del espíritu, de su evolución, de su paso hacia otras ideas y hacia otras formas de conciencia. Para los existencialistas, la alienación está asociada al sentimiento de incapacidad, de encontrarse a uno mismo, de encontrarle un sentido a la vida, una sensación de que la existencia es absurda, que no tiene sentido, que carece de fundamento. Por su parte, por ejemplo, para la escuela de Frankfurt, la alienación es producida o es efecto de la sociedad de consumo, del capitalismo, de la banalidad con la que nos enfrentamos a diario, por todos, digamos, los sinsentidos que nos ofrece el mercado, que nos ofrece nuestra sociedad y que nos ofrece la producción y los deseos artificiales. Podemos entonces sintetizar que la alienación es la sensación de pérdida de control sobre sí mismo, de pérdida de identidad, de extrañeza, cuando el sujeto ya no se siente conectado con su trabajo, con su medio de producción, con sus habilidades, capacidades, incluso con su propio entorno, con la sociedad, con sus semejantes, con los otros. Y todo comienza, digamos, a volcarse en su contra. Ya no se siente cómodo, ya no se siente a sí mismo. Comienza a perder identidad, comienza a perder sentido. Comienza, como el término mismo lo dice, a alienarse, a separarse, a sentirse segregado. Para el paradigma del replicante, digamos que la alienación acoge algo de lo que el existencialismo dice sobre esta, solo que elabora un axioma diferente y la asocia con la no replicación, con la incapacidad de incidir en la conciencia de otros, con la disminución del radio de replicación o que esta replicación no tenga el efecto deseado por el individuo. Así entonces se habla de alienación desde un, digámoslo, precepto o concepto subjetivo. Es una sensación llana y plenamente subjetiva, y no, digamos, se encuadra en todas las esferas o a todos los niveles sociales del individuo, sino que también está determinada por un círculo social en específico. Una persona, un sujeto puede sentirse alienado de determinado círculo social,
pero no así de otro. Es decir, no es una alienación general sobre toda la sociedad, sobre todo el entorno, sobre todo su nivel, todo su mundo, sino que se va alienando específicamente sobre determinado nivel o círculo social. Así entonces, por ejemplo, y ya saben que me encantan los ejemplos, supongamos el caso de un padre que lleva a su hijo al parque y allí el niño se integra al círculo o al grupo de amigos que hay en ese parque. Si por alguna circunstancia introdujéramos al padre en ese círculo de niños, él muy probablemente se va a sentir alienado de ese grupo, porque su discurso subjetivo, su radio de replicación, su conciencia no va a encontrar replicación en la de ese círculo de amigos de su hijo, porque se hablan en lenguajes distintos, en lenguajes intergeneracionales muy diversos. Los gustos de la edad son absolutamente disímiles. Entonces es cuando hablamos de que alguien no encaja en determinado grupo. Por supuesto, en este caso el padre no va a encajar en el grupo de los amigos de su hijo y por tanto muy probablemente va a buscar más bien al círculo o al grupo de otros padres de familia que están allí acompañando el juego de sus hijos. Por eso no nos resulta extraño que en un parque haya un círculo separado entre los padres y los hijos. Mientras los niños están en el parque, en los juegos, jugando y compartiendo su actividad recreativa, los padres por su parte están aislados, están, digamos, aparte de ese círculo. Muy probablemente allí el padre sí va a sentirse replicado y por tanto va a ir a buscar de forma natural a ese círculo de padres y va a hablar con ellos y muy probablemente con ellos sí se va a relacionar de una forma mucho más positiva que si lo intentara hacer con el círculo de los niños. Supongamos ahora el caso de un grupo de amigos de toda la vida que se lleva muy bien, llevan varios años conociéndose, hasta el día en que uno de ellos decide meterse con la pareja sentimental de uno de sus amigos, de uno de los miembros de ese círculo. Y por alguna circunstancia los demás miembros de este círculo se enteran de esta situación. Y eso genera de inmediato el rechazo y el repudio de ese círculo de amigos hacia aquel que intentó meterse con la pareja sentimental de uno de ellos. Desde ese momento, este sujeto se va a ver alienado de su grupo de amigos de toda la vida. Y esto es así porque incluso si él se mantiene dentro de ese grupo, si conserva algo de la amistad después de ese suceso, su radio de replicación, es decir, la manera en que se relacionaba con ellos, en que participaba con ellos, en que era escuchado, en que eran atendidas sus ideas, en que incidía incluso en el comportamiento de algunos de ellos, no va a ser la misma, porque cuenta con ese estigma, con ese rechazo. Incluso, y lo más probable es que después de algo así, él mismo deje de hablarse con esos amigos, los aparte, los haga a un lado y con el tiempo incluso deje de frecuentarlos y no vuelva a ellos. Habrá entonces surtido efecto el fenómeno de la alienación. Y fíjense cómo en estos dos casos, en ejemplos cotidianos, la alienación está reducida a un grupo social en específico y a un nivel social o nivel colectivo particular, y no necesariamente muy grande. Estos ejemplos pueden trasladarse a círculos sociales de todos los niveles, desde el más íntimo, la familia, la pareja, a algunos incluso más grandes, como nuestro lugar de trabajo, la empresa, el partido político o la comunidad religiosa a la que asistimos. Podemos incluso llegar a sentirnos excluidos, alienados de nuestros propios compatriotas, como es el caso típico del político caído en desgracia. Cuando dejamos de hablarnos con una persona con la que antes nos llevábamos muy bien, hemos dado paso a la alienación.
Y esto es así porque ya como individuos sentimos que nuestro radio de replicación no se expande o siquiera se conserva cuando nos relacionamos con esa persona. Y esto, como les digo, ocurre a todos los niveles, tanto a nivel familiar como sentimental, de pareja. Ocurre en las macrosociedades y en las microsociedades. Y de hecho es normal que ocurra. Y en este aspecto, digamos, el paradigma del replicante acepta lo que decía Hegel respecto a la alienación, y es que no necesariamente es un elemento negativo o es un fenómeno negativo. Es algo que nos ocurre a diario, que nos ocurre en absolutamente todas las relaciones sociales en las que nos encontramos. Puede suceder con nuestra pareja sentimental, que en algún momento sentimos que ya no encajamos con ella, que ya no nos comunicamos, que ya nada es igual a como lo fue al comienzo de la relación. Nos pasa muy seguido tal vez con nuestras amistades, con las que nos alejamos, a las que dejamos de hablarles tanto, y puede llegar incluso un punto en que la relación se enfríe tanto que ya no volvemos a hablarnos con ellas. Cuántos amigos, cuántos compañeros, cuántos conocidos no hemos ido dejando atrás en nuestra vida. Y es un fenómeno cotidiano, normal, y que no tiene un aspecto ni positivo ni negativo, simplemente es algo que ocurre. Y pasa porque ya con esas personas, como les mencionaba, sentimos que nuestra replicación no es la misma, que ya no nos entendemos igual, que ya esa persona no acepta nuestras ideas de la misma manera en que solía hacerlo, o que quizá ya hubo una resistencia para aceptarlas. Y esta es la causa principal del cierre, del bloqueo de nuestras relaciones sociales. Cuando en algún momento sentimos que en nuestro trabajo ya nuestras ideas no son escuchadas, que no tenemos una oportunidad de ascenso, que hay una barrera que siempre nos bloquea, que ya no nos llevamos igual con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con las relaciones normales y cotidianas que antes tal vez funcionaban, nos estamos sintiendo ya alienados de ese círculo del trabajo, no del trabajo como tal, en sí, como tal vez llegó a sugerir el marxismo, sino simplemente de ese círculo social en donde nos desarrollábamos o en donde laborábamos. Y muy probablemente ante esa circunstancia comenzaremos a buscar un nuevo puesto de trabajo, en donde nos sintamos más valorados, más apreciados y en donde en realidad podamos sentir nuestra capacidad de replicación. Como les digo, ocurre en absolutamente todos los círculos sociales, en un partido político, en una comunidad religiosa, en la familia, en fin, en absolutamente todos. Existe, sin embargo, un aspecto de la alienación que sí resulta ser bastante negativo, y es cuando el sujeto, sintiéndose alienado de esa relación social, en cualquiera de sus rangos, ya sea la macrosociedad o una microsociedad, algo muy íntimo, algo incluso de pareja, teniendo esa sensación de alienación, no puede salirse de ese círculo social, de esa esfera social en la que se encuentra y sobre la que ya ha sentido la alienación. Ocurre seguido en los casos de bullying escolar, por ejemplo. Cuando no nos llevamos bien con nuestra familia, pero aún así tenemos que vernos con ella de forma seguida. Cuando estamos en una relación de pareja que resulta tóxica, que comienza a contaminarse, en la que ya no nos sentimos para nada replicados, incluso nos sentimos anulados, pero por la circunstancia que sea no podemos salir de esa relación, por la circunstancia que sea no podemos salir del colegio en donde nos hacen bullying, por la razón que sea, no podemos dejar ese puesto de trabajo en el que nos sentimos tan subvalorados, en la que sentimos incluso toxicidad. En esos casos la alienación se adquiere un matiz bastante negativo, bastante perjudicial y muy destructivo para el individuo que tiene que padecerla. Esta es entonces, de manera general y muy sucinta, muy abreviada,
La definición que el paradigma del replicante hace sobre el fenómeno de la alienación. Por supuesto, hay bastante tema más por desarrollar al respecto, tanto de la alienación en su aspecto negativo, como lo mencioné, cuando el sujeto no puede salir del círculo social en el que se encuentra alienado, y cómo llega a destruirlo. Sobre eso se puede ampliar en un video próximo, pero también se puede hablar sobre o mejor dicho, sobre el aspecto positivo que puede tener la alienación. Y de hecho considero que la alienación es muy necesaria y por lo general muy positiva, porque como afirmaba Hegel, es un fenómeno que incluso llega a resultar cotidiano y que está asociado con el crecimiento personal, incluso con el detectar de pronto esas amistades que puedan ser negativas en nuestra vida, que no nos puedan aportar, en esas relaciones que puedan llegar a ser tóxicas, en esos grupos en donde sencillamente ya dejamos de crecer como individuos y nos alejamos de estos y lo hacemos de una forma positiva para nuestra vida. Desde ese punto de vista, la alienación puede resultar siendo algo muy positivo para el individuo que la padece, por lo que tiene esa, digamos, condición que no la hace buena o mala en términos morales, sino que más bien puede ser positiva o negativa, pero desde un punto de vista enteramente subjetivo. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video y espero estarlos replicando en una próxima oportunidad.